llevo 35 años trabajando en medios de comunicación, más de 35 años, y como no aconsejárselo, así es lo que ha sido toda mi vida y es lo que me ha gustado, y por eso me metí en este mundo. ¿Se necesita algún título espacial para hacerse corresponsal de guerra o cámara de guerra? No. O reportero de guerra, no, en absoluto. ¿Cómo empecé yo en esto? Un poco producto de la casualidad. Yo había hecho fotografía de moda, me había metido dentro del mundo de la fotografía y me gustaba mucho el mundo de la imagen, y a partir de ahí estuve trabajando en agencias de comunicación, de información, y fui hilando, y hubo un momento que para mí parece que no tenía mucho futuro el mundo de la fotografía, pero quería afianzarme en el mundo de la comunicación, y presenté oposiciones a Televisión Española en el año 88 a los servicios informativos y las aprobé. Tardaron un año en llamarme, me fui a trabajar a Canal Sur, estuve como 6 meses trabajando al principio de todo en Canal Sur en el 89, me parece que fue. Y a partir de ahí me llamaron en Madrid y fui a trabajar de nuevo a los servicios centrales, a Pirulí. Y los primeros reportajes entre el 89, 90, 91 fueron de Sudamérica. Estaba haciendo, bueno, quizá hacía telediarios, informes semanales en portada, que era a lo que nos dedicábamos en el mundo de informativos. Y los primeros reportajes pues los hice por Sudamérica. En aquel momento se hablaba mucho de Sudamérica, Sendero Luminoso en Perú, y reportajes en Cuba. En Brasil hacíamos mucho con los meninos de rúa, los niños que estaban en la calle. Y en el 91 comenzó la primera guerra del Golfo. Alguien pensó que yo lo podría hacer bien, y para allá me fui, aunque yo no fui a cubrir la guerra porque nos mandaban a Egipto, y cuando llegamos a Egipto a cubrir la corresponsalía, mientras los cámaras de Egipto y los reporteros de Egipto se iban a hacer la guerra del Golfo, resultó que ellos eran árabes y no querían ir a cubrir la guerra. Entonces nos preguntaron a nosotros si queríamos, porque para este tipo de cosas siempre te preguntan. Dijimos que sí, y para mí fue la primera guerra que yo trabajé. Bueno, estuve 2 meses en Bagdad, y parece ser que no lo debía hacer mal, puesto que ya rápidamente cuando volví me volvieron a preguntar si quería seguir haciendo este tipo de cosas, a la vez que compaginada siempre con telediarios, ruedas de prensa, lo que todos hacemos en el mundo, en el día a día. Y dije que sí a la siguiente, que fue ya en el 92 en Sarajevo, que estuve con Arturo Pérez Reverte como 2 meses encerrado en Sarajevo, en el cerco de Sarajevo. A partir de ahí pues ya vinieron también todas las guerras de los Balcanes, luego vino la Segunda Guerra del Golfo, he estado cubriendo terremotos como Haití o Bandache en el sudeste asiático, he estado haciendo torneos de tenis, Roland Garros, he estado haciendo olimpiadas, es decir, mi currículum es muy extenso porque han sido muchos años. Eso es el valor que tiene, sobre todo que han sido muchos años, y que a lo largo del año hay muchas cosas que hacer, y a mí me ha gustado mucho y siempre me he presentado un voluntario a la mayoría de cosas que me han propuesto, y ha sido un poco ese mi trabajo. Sí, han cambiado las guerras mucho, sobre todo en el mundo relacionado con la tecnología. De la primera guerra del Golfo, que íbamos, por poner un ejemplo, con un teléfono que eran 2 maletas, de las cuales de una maleta salía una parabólica que había que montarla de 1 metro de diámetro, había que orientarla al satélite, unir esa primera maleta a una segunda donde estaba el teléfono, encenderlo y dejarlo calentar como 45 minutos. Con lo que hacíamos por la mañana era encenderlo, posicionarlo, nos íbamos a trabajar, y cuando ya volvíamos sobre las 2 de la tarde, 1, 2 de la tarde, ya lo teníamos
ya lo teníamos para empezar a llamar por teléfono. Eso en cuanto al teléfono. El envío de imágenes por satélite teníamos contratado con ITN, que es una empresa británica que tenía una parábola que debía ser como la parábola como de 5 metros de diámetro, o sea, toda una habitación enorme orientada hacia el satélite y con toda una serie de aparatos que llegábamos con la cinta ya una vez editada, porque la editábamos nosotros en la habitación, llegábamos con la cinta editada, que eran como 2 minutos de envío de telediario, se lo dábamos a ellos le habíamos previamente contratado una franja de 10 minutos, ellos de 10 minutos de satélite, ellos cuando llegaba el momento, que solía ser imaginaros, 1 hora antes del telediario de aquí, a las 2:30 de aquí, sería no me acuerdo la hora que era allí, pues a las 2:30 de aquí ellos teníamos de 2:30 a 3 menos 20 esos 10 minutos para nosotros y teníamos que llegar con la cinta, se la entregábamos a ellos, la metían en el satélite, la enviaban, se probaba primero, duraba 1 minuto las pruebas, 1,5 minutos lo que duraba la grabación, lo enviábamos 2 o 3 veces, nosotros hablábamos con Madrid cuando ya estaban de acuerdo, dejábamos la grabación y eso lo hacíamos por la mañana y por la tarde 2 veces para enviar 1,5 minutos de imágenes, que era lo que podíamos hacer cada día, 1,5 minutos para el telediario de la 1, 1,5 minutos para el telediario de las 2. Evidentemente el cambio es tan grande como que ahora llevamos una mochila de transmisión que lleva 6 tarjetas, esas tarjetas son tarjetas locales. Bueno, en realidad en aquel momento no había telefonía, ahora sí hay telefonía en Ucrania, en todos lados, sigue funcionando, cosa extraña, pero sigue funcionando y esa telefonía nos permite, y buena telefonía, y esa telefonía con esas tarjetas que compramos allí de datos locales, se los añadimos a la mochila y con esa mochila hacemos la transmisión de cuántas imágenes queremos al día. La transmisión es a tiempo real, es decir, grabamos 1 minuto que enviamos también a tiempo real y estamos enviando imágenes cada vez que lo necesitamos, como haciendo directos cada vez que lo necesitamos. Es una diferencia muy importante. Creo que han sido fundamentales en este conflicto la existencia de móviles como fuente de información. Creo que la gente en general, todo el mundo tiene un móvil y gracias a eso hemos podido desde el principio de la guerra tener información de lo que estaba pasando en barrios donde no había periodistas, en pueblos donde no había periodistas y en infinidad de sitios donde podíamos ver imagen como un tanque llegaba a un barrio y como un vecino lo grababa, o como un tanque arrollaba un coche y como 2 vecinas desde casas aledañas grababan cómo lo arrollaba y luego se lo enviaban seguramente a un familiar y ese familiar tenía Twitter, lo colgaba y se hacía viral y en todo el mundo se veía esas imágenes. Creo que es importantísimo tener esas imágenes, creo que es el futuro posiblemente, pero no es el futuro de la información. Es decir, yo creo que es fundamental que un periodista tenga un móvil y es fundamental que toda la gente tenga un móvil para acceder a ese mundo de información, pero los móviles no hacen reportajes, los móviles por sí solos no pueden cubrir lo que hace ni un cámara ni la cámara que nosotros tenemos. Hay mucha diferencia entre tener una pantalla con muchos píxeles que dé una resolución a poder utilizar una cámara con todas las posibilidades que ello da, desde el zoom a infinitas posibilidades que, como sabéis, tiene, y poderle sacar partido y hacer un reportaje de ello. Que sí es cierto que hay un periodista que se puede colocar enfrente de un móvil y sin moverse puede hacer una crónica en directo, puede dar un directo, puede hacer un directo y eso es fácil y barato. Hay gente que trabaja así. Conozco algunos, incluso algunos buenos periodistas que trabajan como freelance, no llegan a grandes compañías, pero viven de eso y lo hacen bien y lo hacen de una forma seria. No hacen reportajes, sí hacen crónicas y conexiones en directo. Estos los que yo considero buenos. Hay otros que algunos se meten a hacer reportajillos y bueno, pues ahí evidentemente hay mucha falta de todo, de calidad, porque incluso para utilizar un teléfono con
con las posibilidades que da de poder hacer 4, 5, 6 planos, grabarlos y enviarlos, hay que tener ciertos conocimientos y si los tienes, se pueden aprovechar, pero la mayor parte de gente que lo está haciendo, que está haciendo reportajes, la mayor parte no está teniendo esos conocimientos y se notan mucho las carencias. No creo que sea el futuro de ninguna empresa trabajar de esa manera, no porque sea corporativista y quiera yo defender mi trabajo, sino porque creo realmente que para hacer reportajes se necesita más de una persona, se necesitan mínimo 2, 3 personas para hacerlo de una forma seria y que puedas contar, porque el periodista se tiene que dedicar a la información pura y dura. El que lleva la cámara, tanto sea de fotografía como de vídeo, tiene que dedicarse a la información por imagen pura y dura, y el que lleva el sonido y el que ayuda al equipo con el montaje también tiene que dedicarse a eso. Y es mucho trabajo que hay que hacer en cualquier conflicto, porque hay que estar pendiente de muchas cosas, desde que te levantas hasta que uno se acuesta, y son tantas cosas para mí como cámara, como para el periodista, como en la información, como para el ayudante o sonido o montaje, que tiene que hacer, que no nos da tiempo en un conflicto a pensar en muchas más cosas. Sí, en todas las guerras hay que contemplar la posibilidad de que se vaya la luz. Para cargar baterías es importante, y para tener luz, evidentemente, y que se vaya también la telefonía. Es una cosa que normalmente siempre contamos con ella, y solemos llevar un teléfono satélite que directamente lo enciende, se comunica directamente con el satélite, no pasa por la red terrestre, y cuando menos tienes una posibilidad de hablar por teléfono con tu empresa, e incluso si es necesario pasarle crónicas de teléfono, que en un principio pensamos en esta guerra que cabía la posibilidad de que así pasara. Bueno, pues no pasó así. La red de telefonía ha seguido funcionando en toda Ucrania perfectamente. No solo buena, sino muy buena la red de telefonía que tenían, y la red de datos, con lo cual cuando llegamos allí compramos tarjetas suficientes para los teléfonos y para la mochila de transmisión, y con eso hemos estado cubriendo la guerra desde el principio a fin. Es curioso comparado con otras guerras que sí se cargaban la telefonía y la electricidad. Aquí sigue funcionando, y por ese mismo motivo es el por qué tenemos tanta información ahora mismo de todo lo que allí está sucediendo. Posiblemente si no tuviéramos allí ni la red de telefonía y datos que tienen, sería muy complicado saber lo que está pasando. Y en ese caso, nosotros con un generador y con un teléfono satélite y con empresas que dan servicio a través del satélite, que allí estaban, pero que no han tenido mucho trabajo, porque con los datos y con la red de telefonía no daban servicio, no tenían clientes, digamos, pero sí estaban, porque en un momento dado que se hubiera acabado la red de telefonía, hubiéramos podido trabajar con ellos. Empresas como EBU, que son la empresa que trabaja para la Unión de Televisiones Públicas de toda Europa, con la que hemos trabajado en muchos otros países, en muchos otros conflictos, que nos dan servicio de edición, de cámara, de envío de satélite, pues por un contrato que tienen con todas las empresas públicas. Y aquellas que no son públicas pueden trabajar con otras empresas que ofrecen satélites en puntos en conflicto, cuando no hay una red de datos o de telefonía, como aquí en Ucrania en este caso está habiendo.
El volver o no a un país que está en conflicto, a Ucrania, no depende de mí, depende de mi empresa. Posiblemente me lo vuelvan a plantear si el conflicto permanece durante un tiempo, y a lo mejor me lo vuelven a plantear dentro de un tiempo. Seguramente volveremos si es necesario, si me lo plantean otra vez. Normalmente aquellos que ya lo han hecho suelen repetir, porque es más fácil también que yo, que ya he estado, conozco cómo moverme, conozco cómo suele ser más problemático la primera vez, pero luego uno se desenvuelve mejor en segundas vueltas. En un conflicto nunca se está realmente protegido. En un conflicto vas y arriesgas tu vida y arriesgas el material que tienes, y cómo te encuentras, y cómo lo vives. Lo vives de una manera muy intensa porque el trabajo es muy intenso. Tienes que estar en un país diferente desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, pendiente de lo que está pasando, pensando muchas cosas, que si no tienes luz, que si el generador tiene combustible, que si no tienes telefonía, ¿dónde puedes conseguir las posibilidades de hacer la transmisión? ¿A qué hora tienes que transmitir? Posiblemente en un conflicto no tengas posibilidades de alimento, necesitas ir a supermercados o comprarlos, y dónde prepararlos, y quién te da de comer, dónde conseguir agua. En fin, te tienes que preocupar de tantas cosas en un conflicto que poco tiempo te queda para pensar en ti mismo, para sentir el miedo, y es mejor tener muchas cosas que hacer y ocuparte de esas cosas para evitar momentos de soledad y momentos en que uno puede llegar a pasarlo mal. Nosotros llevamos chalecos y cascos y tenemos un seguro porque somos un gran medio, una gran empresa, pero la gente que tiene que trabajan como freelance intentan pagarse un seguro y les exigen también llevar casco y chaleco, entonces se ven obligados a estar todo el día con él, incluso en zonas que no es tan necesario, pero nunca hay una seguridad total. Duermes por la noche, oyes las bombas, unas caen más cerca, otras caen más lejos, a veces te levantas de la cama, tienes que despistarte un poco para intentar volver a dormir, las alarmas no te dejan dormir, es complicado, pero no existe seguridad nunca 100% cuando vas a grabar a los sitios. Te dejan grabar casi todo normalmente, y porque ellos también quieren que tú lo enseñes, y ese peligro que ellos corren, porque siguen cayendo bombas, es el mismo peligro que tú corres, con lo cual pues tienes, digamos, mayor facilidad quizás en una guerra para cubrir un bombardeo y cómo está cayendo un edificio, que aquí si se quema un edificio y tienes que ir a cubrirlo simplemente porque están los bomberos. Posiblemente tengas más problemas aquí por una cuestión de seguridad en el mundo, digamos, occidental, en el mundo desarrollado, que en países en conflicto o en países en guerra. Porque es un trabajo. Este trabajo es como cualquier otro y tiene una mecánica de trabajo también. Entonces yo, cuando asumí que me dedicaba al mundo de la información, asumí que no solo me dedicaría a hacer Roland Garros, o no solo dedicaría a hacer vueltas ciclistas, que también he hecho, como también he hecho olimpiadas, sino que haría otras cosas que además me pueden gustar más, porque considero que son más difíciles de hacer y son retos que uno tiene. El cubrir conflictos creo que es una labor social, incluso que tiene el mundo de la comunicación, que es poder llegar a sitios donde es muy difícil llegar y dar una información de lo que no se puede contar, o que casi no está llegando información, para saber cómo vive esa gente, cómo está pasando esa gente, o tanto para bien como para mal, es decir, contar la situación de gente que está en peligro, en riesgo, o que lo está pasando mal.
equipo básico es siempre el mismo, es cámaras, batería, una luz y por supuesto una traductora o un traductor que sea el fixer. El fixer es un personaje que suele ser el traductor, que es el personaje que conoce el país, que es del país, que es el que accede absolutamente pues a todo y sabe por dónde llevarte en una carretera. Normalmente la gente suele contratar un fixer y un conductor con un coche. Entonces, entre ellos eso sería lo fundamental, lo que primero hay que tener, con lo que primero tienes que contar. A partir de ahí, el equipo básico, que sería la cámara, luz, baterías y sonido. Pero esto todo va cambiando dependiendo el sitio. Por ejemplo, nosotros fuimos en preguerra, estuvimos 15 días antes de la guerra, incluso tuvimos un dron allí, lo estuvimos utilizando, llevábamos trípode, por supuesto lo estuvimos usando, pero a medida que empieza el momento de la guerra, los bombardeos, cada vez hay que estar en menos tiempo posible en el sitio donde estás grabando y marcharte por una cuestión de seguridad. Entonces hay que aprovechar absolutamente todo y muchas veces no te da ni tiempo a colocar el trípode. Entonces tienes que estar un poco concentrado, pero para hacerlo todo rápido, para tener todo resuelto y poderte ir cuanto antes mejor de los sitios donde estás. Tener paciencia, mucha paciencia y intentar aprender de lo que ve cuando llega a un sitio complicado. Se puede aprender mucho haciendo cosas aquí en España, se puede aprender mucho haciendo trabajos aquí en España, y eso es una cuestión de práctica. La mecánica de cuando llegas a un sitio y ha pasado algo y tienes que sacar un reportaje en poco tiempo es la mecánica que tenemos nosotros cuando hay un bombardeo, cuando acaban de ametrallar una zona y tenemos que llegar, estar allí, grabar. Tenemos que saber lo que tenemos que grabar, el lenguaje audiovisual. En mis clases suelo decir que el lenguaje audiovisual es lo más importante que tiene la cámara, que no importa la cámara que utilices, no importa si utilizas un teléfono, pero lo que tienes que tener claro es cómo contarlo. Da igual que utilices 4K, una SP, que utilices una SX, que utilices una 150, una 180, una 200, es decir, el tema es cómo lo vas a contar, y para eso sabes que necesitas planos generales, planos medios, planos cortos, algún plano en movimiento, algún traveling, algún seguimiento, sabes que necesitas una serie de entradillas del redactor, sabes que necesitas, pues eso todo es practicarlo una y otra vez hasta que salga ya de memoria, pero no te pueden faltar planos, tienes que tenerlos todos y tú sabes en el momento que ya has terminado la grabación, pero tienes que terminar la grabación cuanto antes cuando estás en una zona comprometida, porque por tu salud y por la de tus compañeros, por tu seguridad, eso es la palabra, y ese es el trabajo, conseguir y hacer en poco tiempo y sacarle el máximo rendimiento a las imágenes que haces en un sitio complicado. Ahora es más fácil que antes, teniendo en cuenta que ahora tenemos una mochila de transmisión que en cualquier momento podemos encenderla y podemos hacer un envío, en cualquier momento lo podemos hacer. Pero hay un problema, que es que estás continuamente trabajando, como os he dicho antes, el día lo tienes completamente ocupado, desde que te levantas hasta que te acuestas. Cuando estás en un conflicto, da igual el conflicto, pero siempre tienes cosas que hacer, estar pendiente hasta de pagar el hotel, de que el hotel tenga posibilidades de agua caliente, y todo eso tienes que llevarlo, lo tienes que hacer tú, porque son tus necesidades, al igual que en las necesidades de comer, al igual que en las necesidades de luz, de cómo llegar a los sitios, el coche, si tiene gasolina, si no tiene que ir a buscarla. En fin, hay un sinfín de cosas de las que tienes que andar pendiente. Entonces, tienes una mochila de transmisión que sí es cierto que puedes estar continuamente enviando, pero tú necesitas hacer 1000 cosas más. Quizás en los viajes de conflictos y de guerras, el hecho de trabajar, de grabar,
es el que te ocupa menos tiempo. Estás 1 o 2 horas grabando y con ese material es con lo que luego 1 hora de edición y otra hora de envío sería lo que ocupas el tiempo de estrictamente el trabajo relacionado con la imagen, porque luego todo el resto es estar preparando a dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, cómo tienes que llegar, cómo te estableces, cómo puedes hacer ese envío y cómo puedes hacer esa grabación. En todas las guerras que he estado hay televisiones funcionando y las televisiones del país funcionan, aunque se bombardean, suelen cambiar de sitio, se sigue emitiendo desde otro sitio y todas las televisiones de todos los países en los que está en conflicto, tanto Irak, Afganistán, Bosnia, todos los Balcanes, que emiten propaganda y es propaganda nacionalista del país. Consiste en intentar exalzar a aquella gente que va a luchar, a intentar darle un apoyo moral. ¿Qué opino de ella? Pues que existe, que funciona y que la necesitan esta gente para darse ánimos unos a otros. Esa es la propaganda que yo creo de la que me estáis preguntando. Si me estáis hablando del grado de manipulación o de control sobre los medios que allí estamos trabajando, normalmente nosotros intentamos siempre contar las cosas que vemos. La geopolítica y la geoestrategia la dejamos para los medios que las den que lo cuenten en las redacciones, pero nosotros poca manipulación podemos hacer de lo que estamos contando porque estamos en una zona dentro de un país y lo que nos dedicamos es a reportajear esa zona y a contar lo que estamos viendo. Poco hacemos de geopolítica, geoestrategia, que, como os digo, lo cuentan normalmente las redacciones. Es cierto que en guerras establecidas que duran más tiempo del normal, bueno, llevamos aquí un mes de guerra, tampoco ahora mismo, bueno, yo estoy en España, pero en Ucrania ahora mismo lleva un mes de guerra, yo he estado 50 y tantos días allí y tú te vas estableciendo dependiendo del tiempo que vas a estar. En un principio íbamos a pasar 2 semanas y nos hemos quedado 54 días, pero no puedes pensar en ponerte un coche blindado porque primero es carísimo. Es cierto que hay algunos medios que lo tienen, pero lo suelen tener cuando ya llevan un tiempo de guerra. Es decir, en Irak ya la gente tenía un coche blindado para hacer la ruta que había desde Jordania hasta Bagdad y ya luego se movían allí con un blindado. También en el Líbano se utilizaron blindados para la prensa y en algún otro país, pero es cuando ya, en Bosnia por supuesto, en todas las guerras de los Balcanes, porque son conflictos que se han extendido mucho en el tiempo y los equipos se renuevan de las diferentes cadenas y empresas. Entonces suelen las grandes empresas comprar un coche y lo suelen dejar cerca en un país limítrofe y los equipos se van renovando, van cogiendo el coche, pero no es ni fácil conseguirlo ni fácil moverse en él y por supuesto es muy peligroso cuando tanto llevarlo al país como traerlo del país, porque incluso os puedo contar que Televisión Española tuvo un vehículo blindado en los Balcanes. Cuando ya se terminó la guerra se fueron 2 personas a recuperarlo, a traerlo para España y en el camino tuvieron un accidente, y un accidente en un vehículo blindado es mucho peor que un accidente en un coche normal. En cuanto te golpeas con un lateral, eso es pegarte contra, como si te pegas con una piedra. Y de hecho sufrieron bastantes daños los que sufrieron el accidente.